El apóstol Pablo en este momento se encuentra en su segundo viaje misionero. Él está en una ciudad, la ciudad de Corintios. Esa ciudad no era una ciudad fácil. Es más, he titulado este mensaje: Corintios no es una iglesia fácil. Corintios no es una iglesia fácil. Imagínense, si la iglesia no fue fácil, ahora el pueblo, esa ciudad, ¿qué se puede imaginar? Me imagino que era una ciudad que nunca duerme. Yo vengo de Nueva York, no nací ahí, nací en El Salvador, pero nosotros cuando llegamos de El Salvador, que aquí está mi mamá, llegamos a la ciudad de Nueva York. Y la verdad les puedo decir, hermanos, me consta que Nueva York es una ciudad que nunca duerme. A veces nosotros íbamos a comprar cosas así, ¿verdad? Y se nos hacía la noche y hermanos, 11, 12, 1, 2, esa gente seguía. Y no importa que era lunes, martes, miércoles, era una ciudad que nunca dormía, la verdad. Es posible que Corintios era una ciudad que nunca dormía tampoco. Pero eso sí, al igual que Nueva York, era una ciudad inmoral. Pero ¿sabe qué? Que Pablo, eventualmente, él planta una iglesia ahí. Él levanta una iglesia en esa ciudad de Corintios. Pero fue una iglesia que le dio tantos problemas. Esa iglesia era una iglesia problemática. Y aquí nos encontramos en el capítulo 18 de Hechos. Nos encontramos de que Pablo se encuentra en esta ciudad de Corintios. La iglesia todavía no había comenzado, recién llega. Pero en este preciso momento, en el capítulo 18 de Hechos, Pablo se sentía mal físicamente, pero también estaba, no voy a decir que deprimido, pero sí estaba down. Porque a veces nos sentimos así. Nos sentimos que, ¿verdad? Que no tenemos fuerzas. Y si tenemos problemas, sentimos que nadie nos puede ayudar. Nos sentimos desanimados. Y aquí el apóstol Pablo se sentía desanimado. Él estaba desanimado. Ahora imagínense, si el apóstol Pablo se pudo desanimar, se pudo enfermar, ¿dónde quedamos nosotros? Si el apóstol Pablo se desanimó, también nosotros nos desanimamos también. Estaba cansado. Pero sabe que gracias al Señor que Dios pone a los hermanos y es que nos hablan, que nos llaman, que gracias al Señor que pone a personas claves para que vengan y nos ayuden. Que levantan nuestros ánimos. En los últimos capítulos hemos visto que Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas eran personas claves en la vida del apóstol Pablo. Me encanta Lucas. Lucas es quien escribe Hechos, pero también escribe, ¿verdad?, el Evangelio según San Lucas, por eso que tiene su nombre, Lucas. Pero me encanta Lucas porque a veces Lucas, él está escribiendo, él es el autor de Hechos, pero usted se va a dar cuenta que él mismo se mete, de verdad, como parte de la historia. Y pues se sale. Se mete, ¿verdad? Él está como parte de los personajes, porque él estuvo con Pablo. Y es por eso que él pudo escribir este libro de Hechos. Y él escribe de que Pablo, que él sigue adelante.
dirigido por el Espíritu Santo. Que el apóstol Pablo no para. Mire, estaba en Grecia, estaba en Galacia, en diferentes ciudades. Hace 2 semanas estábamos en Filipos. Ahí encuentra a una hermana que se llama Lidia, la hermana Lidia, la que estaba en un río con otros. Ahí se convierte la hermana Lidia, juntamente con otros, el carcelero, cuando se comienza la iglesia en Filipos. Pero el apóstol Pablo sigue. A pesar de que siempre había situaciones, problemas. Por ejemplo, en el mismo Filipos, ¿se recuerdan de que le dieron duro? Unas varas, lo arrastraron, lo metieron preso hasta el último. Y lo metieron en un cepo ahí con las piernas así. ¿Se recuerdan eso? Fue terrible. ¿Usted se puede imaginar estar en esas situaciones? Con esa situación difícil, que la gente le esté golpeando, le esté insultando. Y el apóstol Pablo todo lo hacía por el bien del evangelio. Y vemos que en esa ciudad precisamente de Filipos que llegaron personas que se convirtieron al Señor, y él deja la iglesia ahí. Pero entonces él se va a Grecia, a Atenas, y ahí predica un gran mensaje, un gran sermón. Pero lo particular de Atenas es de que ahí en Grecia, en Atenas, en esa ciudad, había un buen número de los famosos filósofos griegos. ¿Se recuerdan eso? ¿Verdad? Eran los grandes pensadores de Grecia, en Atenas. Y el apóstol Pablo llega a esa ciudad. Precisamente, él llega en ese preciso momento. Porque así es Dios, fíjese. Porque Dios llega en el preciso momento, en el preciso lugar de su vida. Así es Dios. Entonces el apóstol Pablo llega ahí y se encuentra con un montón de estatuas, de ídolos por todos lados. Pero entonces se encuentra con una estatua. Y esa estatua era el Dios sin nombre. Dice, con esto los voy a hablar del Señor. Y mire, comienza el apóstol Pablo. Y les comienza a hablar del Señor. Y les dice, esta estatua precisamente, quiero que ustedes vengan. Y llamó a todos los montones de los filósofos. Este es mi Dios, el que no tiene nombre, ese es el mío. Mire qué ingenio, ¿verdad? En los estudios de los miércoles es lo que estamos hablando con los hermanos, de que el Señor nos ha dado intelecto, nos ha dado, ¿verdad?, la sabiduría para poder hablarles a otros del Señor, y uno puede usar nuestra creatividad para poderles hablar a otros del Señor. El apóstol Pablo no vino de una sola a caerles encima del medio mundo, a un montón de filósofos. No, él vino y les habló del Señor por medio de esa estatua. Y hubieron un sinnúmero de esta gente. Y sabe que estos filósofos pensaron de que el apóstol Pablo, como no lo conocían, no sabían nada de él. Pero nosotros sabemos que el apóstol Pablo fue quizás uno de los mejores teólogos que haya existido en todos los tiempos. Él era un gran evangelista, un gran cristiano, era sabio. ¿Y será que el apóstol Pablo tenía miedo de estar en medio de todos estos filósofos? No, para nada. Entonces él estaba en esta ciudad de Atenas, una ciudad con muchos dioses, una ciudad idólatra. Pero eso sí, estaba solo. En ese momento no había nadie con él.
Pero ¿sabe qué? Dios estaba con él. Porque así es Dios. Porque cuando nosotros a veces nos sentimos solos, cuando nosotros nos sentimos que no tenemos a nadie a nuestro lado, ¿verdad? Cuando no estamos enfermos o que estamos en una situación difícil, nos sentimos que estamos solos, porque en realidad ahí cuando la gente, ¿verdad? Como que se apartan a veces. Pero ¿sabe qué? Dios está ahí con usted. Dios nunca lo deja solo a usted. Él está ahí con usted. El apóstol Pablo se sentía solo, pero Dios nunca se apartó de él. Dios siempre estuvo con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y aquí entonces lo vemos a él de que hace esa conexión entre este Dios desconocido con el verdadero Dios. Y comienza él a testificar, comienza a hablarles. Estos pensadores, estos filósofos se dieron cuenta que este Pablo no era cualquier persona. Y le dijeron: venite, vas a ir a hablar allá donde tenemos nosotros las reuniones de todos los filósofos, de todos los grandes pensadores. Tú vas a ser el predicador invitado para hoy. Imagínense. Qué cosa. Y ahí fue el apóstol Pablo. Y ahí les predicó a todos ellos. Gloria al Señor. Pero entonces el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 18, se encuentra en esta ciudad de Corintios. Y es aquí, en esta ciudad de Corintios, que el apóstol Pablo escribe una carta. El apóstol Pablo escribió muchas cartas. Entre ellas, él escribe a los romanos. Desde Corintios es que él escribe a los romanos en Roma. O sea que esa carta que está en la Biblia, ¿verdad?, dirigida a los romanos, que está en su Biblia, esa carta él la escribe de Corintios. Okay. Y aquí está lo interesante, que lo que él está viendo en Corintios es lo que él está escribiendo a los romanos. Ahora yo quiero que usted escuche lo que él le dice a los romanos. Y voy a leer de Romanos capítulo 1, del 24 al 32. Mira lo que dice, lo que él escribe a los romanos. Quiero que recuerden que él lo que está viendo en Corintios es lo que le está escribiendo a los romanos. En Romanos capítulo 1, del 24 al 32, creo que va a salir en la pantalla. Romanos 1, 24 al 32. Dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí va, y aquí es donde quiero que usted ponga atención, capítulo 20, el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea que está hablando del lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y aquí está hablando del homosexualismo, y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Wow. O sea, lo que está viendo en Corintios es lo que les dice, lo que les pone en esta carta a los romanos.
En otras palabras, hermanos, en Corintios había corrupción, eran indecentes. Una ciudad con mucho pecado. Y ahí se encontraba el apóstol Pablo solo, en medio de esta maldad. En medio de esta ciudad perversa. Pero es ahí, en medio de todo eso, en medio de todo ese pecado, ahí el apóstol Pablo, dirigido por el Santo Espíritu de Dios, planta una iglesia, comienza una obra. Esa obra fue comenzada por uno de los más grandes maestros que haya existido, como les dije anteriormente. Uno de los mejores apologistas. ¿Sabe lo que es eso? Un apologista es alguien que es preparado y está listo para defender la fe en cualquier momento. El apóstol Pablo fue uno de los mejores de todos los tiempos. Estaba listo para defender lo que es la palabra de Dios. El apóstol Pablo se encuentra en una ciudad perversa. No era como la otra ciudad en Tesalónica. Muy diferente. Los tesalonicenses con los corintios. Muy diferente. Aquí con los tesalonicenses, el apóstol Pablo desafortunadamente solamente pudo estar un mes porque hubo persecución, una gran persecución que él tuvo que salir corriendo prácticamente, el apóstol Pablo. Pero ya después él se quedó preocupado por los hermanos en Tesalónica, o sea que los hermanos tesalonicenses. Se quedó preocupado porque él tuvo que salir huyendo. Solamente pudo estar un par de semanas. La preocupación era de que los hermanos se iban a dar por vencido, que se iban a ir de la iglesia, que no iban a seguir con la obra, porque eso sucede muchas veces. Las personas comienzan, pero ya después usted ve que ya no están. Y muchas veces se van al mundo. Y tenía esa carga el apóstol Pablo por los hermanos tesalonicenses. Entonces él no pudo quedarse quieto y él manda a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, regresate allá, anda a ver qué es lo que le pasó, qué es lo que pasó con estos hermanos. Y te regresas lo más pronto posible porque quiero saber qué pasó con los hermanos, si todavía está la iglesia, si cerraron las puertas, si ya los hermanos se fueron, si están ahí todavía, ¿qué pasó? Mire, y fue el hermano Timoteo. Y entonces esto es lo que le escribe Pablo, porque regresa a Timoteo, y esto es lo que pasó, 1 Tesalonicenses capítulo 3 del verso del 5 al 7, y dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. O sea, lo que le está diciendo ahí, mandamos a Timoteo y él regresó y nos dijo de que ustedes todavía estaban ahí, que todavía ustedes estaban luchando, que todavía ustedes estaban compartiendo la fe a pesar de la persecución. Qué cosa más increíble. Y aquí, si usted puede sentir en el tono de lo que, cómo él les escribe, el apóstol Pablo se siente contento, está alegre, está bien gozoso. Cuando estábamos allá en Ecuador, antes de que nos fuéramos con el hermano William, el pastor Renan, nos escribimos
Y él me dice, pastor, todo bien, estamos trabajando, las almas se están convirtiendo, la iglesia está creciendo. ¡Oh, gloria a Dios! Y mire, cuando llegamos allá, efectivamente, los hermanos con una hambre y sed de seguir trabajando para el Señor. Mire, hermano, me pegué una gran enfermada, pero no vamos a hablar de eso. Pero la razón que le digo eso es porque aún en la enfermedad, allá estaba tirado en la cama las últimas horas antes de ir al aeropuerto. Pero mire, un gozo que sentía, porque pude ver y pude, ¿verdad?, sentir el amor de los hermanos. Y ellos con gozo, hablándoles a otros del Señor. Entonces el apóstol Pablo se sintió contento, alegre, de que todo estaba bien con los hermanos en esa iglesia, en Tesalónica. Y le daba gracias al Señor, porque no se dieron por vencidos, porque es lo que sucede muchas veces. La gente se da por vencida. En inglés, they quit. Así se dice en inglés, they quit. Se dan por vencidos. Ya no voy, ya tanto tiempo. Qué triste. Pero qué alegría cuando puedo ver el gozo de los hermanos perseverando en la obra, a los líderes, a los hermanos. Qué gozo tan grande. Yo sé que no es fácil. Mire, estamos acá con mi familia, mi mamá, 40 y pico de años, casi 50 años en el Evangelio. Y nos han pasado tantas cosas. Y sí, nos hemos sentido así, desanimados, pero mire, gracias al Señor que nos mantiene firmes. Por eso que me recuerdo ese himno, firmes y adelante. ¿Se recuerda ese que? Firmes y adelante, huestes de la fe, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así somos nosotros. Gloria al Señor. Los hermanos seguían y Pablo le daba gracias al Señor. Pero ahora estaba él en Corintios y ya entonces, hermanos, ya habían pasado casi 2 años y el apóstol Pablo tenía que seguir adelante. Él no podía quedarse ahí. Entonces usted pensaría de que el apóstol Pablo, estando ahí 2 años, en Tesalónica solo estuvo solamente 1 mes. Imagínense qué tremenda iglesia que surgió. Y aquí el apóstol Pablo se quedó 2 años y uno pensaría, bueno, esta iglesia va a ser una iglesia como la de Jerusalén. Esta iglesia, como el apóstol Pablo estuvo ahí casi 2 años, y va a ser como la iglesia en Antioquía, que era la otra central afuera de Israel, porque habían 2, la primera en Jerusalén, ¿verdad? Obviamente. Y la segunda es la que surgió en Antioquía, que fue la segunda central. Y usted quizás... uno pensaría que Corintios, con tanto tiempo, el apóstol Pablo, uno de los más grandes apóstoles, que esa iglesia va a ser una de las también, otra central en Europa. Pero nada que ver, hermanos, nada que ver. Otra iglesia que fue una tremenda iglesia fue Filadelfia. Eso lo sabemos por lo que, ¿verdad? El apóstol Juan lo escribe en Apocalipsis. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Y mira lo que dice ahí. Y este es el Señor. Él es el que está hablando acá. Y dice así, y le está hablando a Filadelfia: yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Wow! Hermanos, yo quiero llegar al cielo y que el Señor
Jesús nos dé a nosotros como iglesia ese reporte. Y que nos diga: Westside, ustedes no han negado, nunca negaron mi fe, su fe. Que nunca negaron mi nombre. Yo quiero llegar al cielo, hermanos, y que escuchar esas palabras de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces uno pensaría de que después de tanto tiempo el apóstol Pablo con esa iglesia que Corintios quizás pudiese haber sido como una de esas iglesias de Jerusalén, de Antioquía, de Filadelfia. Pero nada que ver. Tenemos estas dos cartas que escribe el apóstol Pablo. Y lo que le dice el apóstol Pablo a estos hermanos, a la iglesia en Corintios, no es bueno. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Y le dice a los hermanos, mira, el primer capítulo, le dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no hayan divisiones entre ustedes, hombre. Bueno, no les digo así exactamente en mexicano, ¿va? Pero ya ustedes me entienden. Pero me capta la atención lo último que le dice: que no haya entre vosotros divisiones, que no estén peleando. O sea que había una división en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo les sigue escribiendo, pero miren lo que le dice en el capítulo 3, versículo 1, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles a ustedes como a espirituales, sino que a carnales. Y no está hablando de los carnales de la gente que le dice: hey, carnal, no, nada de eso. No les está hablando así. Carnales, aquí les está diciendo que se parecen al mundo. De que si ponemos a la iglesia del Señor y el mundo así uno al lado del otro, de que uno no sabe cuál es el mundo y cuál es la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice: tengo que hablarles, no puedo ni hablarles ni hablarles o escribirles de forma espiritual, porque hay tanta carnalidad entre ustedes. Eso es fuerte, hermanos. O sea que les está diciendo: tanto tiempo que estuve con ustedes y ahora que les escribo que ya no estoy allí, no puedo hablarles de forma espiritual porque igual no me van a entender. Porque ustedes no entienden las cosas espirituales, porque están tanto en el mundo. Y lo que es las cosas del Señor no se preocupan, no les importa, no están. Qué triste, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, que el Señor nos diga eso. Porque yo sé, bueno, está en la Biblia, ¿verdad? Pero realmente el Señor nos habla a nosotros también. El Señor nos dice: hey, ¿dónde están, hermanos? Hola, ¿verdad? Y resultado de eso son las divisiones, porque como no entienden, no saben, no vienen, no entienden nada. No están a un nivel espiritual. Entonces nos dice en el capítulo 3, versículo 1, no les puedo hablar de forma espiritual, porque son tan carnales. O sea que lo que les está diciendo: ustedes se parecen al mundo, están bastante mundanos. Y usted dijera: bueno, pastor, fíjese que lo que está diciendo es muy fuerte, pastor. Pero mire, no soy yo. Mire lo que le dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación.
O sea que no para el apóstol Pablo. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Miren, ni lo quiero decir mucho porque por si acaso no hay niños. Aquí el apóstol Pablo, ¿sabe lo que le está diciendo ahí? Aquí ustedes, hermanos, están peores que los mundanos. Ni en el mundo se escucha lo que ustedes están haciendo. Eso es lo que le está diciendo en este verso. Pastor, yo ni sabía que estaba eso en la palabra de Dios. Y le sigue, le dice, es que ustedes, hermanos, le dice el apóstol Pablo a los Corintios, le dice, ustedes estáis envanecidos. ¿Y sabe por qué les dice eso? Porque los hermanos, ¿verdad? Ellos contentos, ¿verdad? Les estaban diciendo a todos, mirad lo que hacemos en nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es chévere, men. El pastor se pone los jeans bien apretaditos, ¿verdad? Y bien cool con una camiseta enseñando los músculos. Así. No. ¿Verdad? Y entonces dice, y todo esto ustedes lo están promocionando como que si fuese algo bueno. Están envanecidos, les dice. O sea que había una arrogancia entre ellos. ¿Y sabe qué? Ese problema de antes es el mismo problema de hoy. Y el apóstol Pablo termina diciendo en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y dice, os he escrito por carta, o sea que esta es la primera carta, quiere decir que había una carta hasta antes de esta carta. Que es una carta que está perdida, que no sabemos dónde está. Yo personalmente creo, hubieron 2 cartas así, que se perdieron. O sea que Corintios, Pablo les escribió 4 cartas y que solamente el Señor permitió 2. Yo personalmente creo que esas otras cartas el Señor no las permitió porque Pablo quizás les escribió de forma tan fuerte que dice, no, a la iglesia no lo vamos a mandar eso. El Señor no permitió, solamente permitió estas, que son fuertes aún así. Porque aún así el apóstol Pablo dice, y yo ya les escribí en la primera carta que a esta gente no las permitáis en la iglesia. Pastor, pero ¿cómo es eso? No, la iglesia es para todo el mundo. Yo sé que usted me va a decir eso. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando acá? Que estas personas tan malas, que estaban infiltradas, tan diabólicas, que estaban infiltradas en la iglesia, que hacía parecer lo malo como bueno, que dice, no, pero todos somos pecadores, y la verdad que sí, pero eso no quiere decir que el pecado tiene que seguir. Hermanos, cuando uno le falla al Señor, uno va al Señor y le pide perdón. Señor, perdóname por la falta que he cometido. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no, esas personas que insisten en ese pecado, que insisten en la fornicación, que insisten ahí. 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 dice, no os juntéis con los fornicarios, con esas personas que están ahí metidas, que están en pecado y que rehúsan cambiar sus vidas. Una carta fuerte, y lo reconozco. Y quizás usted esta mañana está diciendo, bueno, pastor, este mensaje está un poco fuerte. Hermanos, le estoy predicando de lo que es la palabra de Dios. Yo sé que algunos, ¿verdad? No, ya aquí ya no vengo. Porque... Y hermanos, vuelvo a repetir, estoy predicando de lo que es la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios. Espero que lo pueda recibir en su corazón. Si hay fallas en nuestras vidas, que uno pueda ir al Señor. Miren, eso es lo maravilloso de nuestra fe.
que usted ni tiene que venir ante mí, a nadie, sino al Señor mismo y pedirle perdón. Pedir perdón al Señor por nuestras ofensas. Y el problema aquí con esta iglesia en Corintios, de que no había diferencia entre el mundo y la iglesia. No había mucha diferencia. Y es por eso que la iglesia en Corintios era una iglesia problemática. Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.